con Oscar Aza. Cuba, como presidencia pro tempore de la CELAC, ha seguido la práctica de cortesía diplomática de invitar al secretario general de la OEA a la segunda cumbre de La Habana, tal como ocurrió en las cumbres anteriores. La posición nacional de Cuba con relación a la OEA permanece invariable. No regresaremos a ella. Tiene una carga histórica negativa como instrumento de dominación de los Estados Unidos que no puede resolverse mediante ninguna reforma. Bueno, comenzamos con esta noticia para muchos sorprendente. Habla en la primera parte Bruno Rodríguez Parrilla de la cortesía diplomática, la parte protocolar. Pero dentro de ese contexto vuelve a desbarrar contra la OEA y contra su secretario general que ha sido invitado a esa reunión del CELAC. ¿Cómo se interpreta eso, Antonio, antes de pasar con tu documental y con la parte de tuya? Yo creo que no es nada nuevo por parte de las autoridades cubanas del régimen de La Habana. La mayoría de las veces cuando ellos desean algo siempre tratan de alguna forma de encubrirlo, es decir, que no lo desean para no lucir débiles, ¿no? Todos saben que la situación en Cuba es muy complicada y que el gobierno cubano anda desesperado buscando legitimidad. Tenemos esta noche aquí también a Ayler González, directora artística del proyecto Estado Desata, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Vamos a ver el documental. Ustedes lo titularon Gusano. ¿De qué se trata esto? Sí, Gusano es un recorrido breve, pero intenso, por la génesis de los actos de repudio en Cuba. Tiene entrevistas a personas que de alguna manera han vivido esa experiencia o tienen recuerdos sobre esto. Y por supuesto termina con el acto de repudio disfrazado de un evento cultural en el que manipularon a niños, a menores de edad, frente a nuestro espacio, frente a la sede de nuestro proyecto. Del proyecto. Vamos a ver una primera parte de este documental Gusano. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias y la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. Nadie como el Chelo definió mejor cuando expresó que si la revolución cubana está hoy aquí y si nosotros estamos aquí, es sencillamente porque Fidel atacó primero en Moncada, vino primero en el Granma, subió primero a la sierra, fue a Playa Girón en un tanque. ¿Existe, Antonio, en la historia de Cuba, o en que tú recuerdes en algún país latinoamericano, una política de tantos años basada en la violencia organizada y exclusiva del Estado? Como en este caso el modus operandi de los actos de repudio a lo largo de 55 años. Mira, yo desconozco si existe en otro país, realmente creo que no, habría que investigar en detalles, pero lo que ha hecho el gobierno... Por lo menos ninguna dictadura en Latinoamérica ha durado 55 años. Sí, no, tampoco ninguna ha durado 55 años, pero la maquinaria de estos actos está totalmente engrasada en Cuba. El gobierno se ha convertido en un experto en contener a la sociedad cubana mediante estos actos represivos. Ayler, ¿cómo fue la elaboración, el lenguaje cinematográfico del documental, las entrevistas que hicieron? ¿Cómo fue? ¿Qué tiempo les tomó hacer esto? Sí, nosotros desde que sucedió el acto de repudio frente a la sede del proyecto, decidimos, porque teníamos mucho material documentado, estuvimos prácticamente 2 días en el techo de la casa filmándolo todo, y entonces no podíamos perder todo ese material y tampoco queríamos quedarnos solamente en nuestra experiencia, y entonces por eso decidimos entrevistar a personas y hacer un poquito este recorrido
sobre los actos de repudio en Cuba. Y ha sido un trabajo bastante agotador. Hemos casi terminado de renderizar todo el material horas antes de venir hacia acá. Y debo decir que, bueno, es un trabajo de equipo en el que participan todos los amigos nuestros del equipo, que son súper talentosos, muchachos que ahora mismo también están haciendo una labor importantísima por nuestro país. Antonio, ¿cuál es el origen de esta agresión? O sea, ¿qué estaban haciendo ustedes que despertó, que provocó ese acto de repudio? Bueno, simplemente queríamos organizar un evento, como se organizaría en cualquier parte del mundo, sobre derechos humanos. Cuba en el año 2008... Porque el día 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Exactamente. El régimen de La Habana firmó en el 2008, hizo la primera firma de los pactos de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, pero no quiere ratificarlos porque eso implicaría cambios profundos en todo el sistema legal y constitucional cubano. Una de las partes de nuestro proyecto es una campaña para demandarle al gobierno cubano que ratifique esos pactos, y dentro de esta campaña organizamos este evento, donde queríamos hacer paneles, una exposición de carteles sobre derechos humanos y un concierto final. Y no pudieron hacerlo. No pudimos obviamente. hacerlo. Vamos a ver otra parte de este documental, Gusano. Antonio, y aquí vemos a Ayler con una señora. ¿Quién es la señora que está al lado? Es mi madre. Es mi madre. Tiene 74 años, es una persona enferma, mayor. Y es a quien la rodean y empiezan a gritar Fidel. Empiezan a gritarle Fidel. ¿Por qué te tapan la boca? Yo estaba gritando viva la libertad, ¿no? Vivan los derechos humanos, viva la libertad. ¿Te sentiste en un momento atemorizada de que pudieran agredir a la señora madre de Antonio, a ti? En esos momentos uno ni siquiera llega a sentir temor, ¿no? Estás tan imbuida de todo eso que estás ahí, estás tratando de alguna manera protegiéndote, ¿no? De alguna manera tu integridad y sacando tu fuerza interior, ¿no? Utilizaron los niños, evidentemente, sí. a todos esos niños, que lo que iban era un carnaval, a una fiesta, ellos ni saben a qué fueron ahí, ¿no? No, de hecho hay escenas donde los niños nos saludan, donde hacen incluso la B de la victoria. Y ellos no, bueno, en este caso cuando estaban cantando esta canción, según ellos patriótica, los niños se reían, es algo ya vacío de contenido para ellos, ¿no? Entrevistaste en el documental a personas interesantes, incluyendo funcionarios del gobierno, militares. A exmilitares. A exmilitares. A exmilitares. Entrevistamos a un poeta muy conocido, Rafael Alcides, personas que han vivido, Regina Coyulo, una bloguera que en algún momento también fue de la Seguridad del Estado. Y bueno, ellos nos contaban sus experiencias personales sobre toda esta historia
realmente terrible de los actos de repudio. Era inconcebible años atrás pensar que un ex miembro de las Fuerzas Armadas o un ex miembro de la DGI o un ex miembro de la Seguridad del Estado le hablara a un opositor en Cuba. ¿Ha cambiado eso evidentemente por este documental y por otros testimonios? ¿A qué tú lo atribuyes? Yo creo que hay un hartazgo generalizado de la situación que estamos viviendo en Cuba. Evidentemente es por eso que el gobierno cubano, el régimen, organiza este tipo de circos, ¿no? Para que la gente sepa cuáles son las consecuencias que enfrentan. Pero poco a poco se acaba ese terror porque la gente está muy, muy, muy cansada de tantos años. Tenemos otra parte del documental. Ok. Evidentemente, ¿qué pasó después? ¿A dónde te llevaron? Nos detienen y nos llevan a algunos, fuimos 4 arrestados, 2 fueron llevados a la 5ª unidad, a mí junto con Calixto Martínez, el periodista que hace un año estuvo preso por esto del cólera, que denunció el cólera. Nos llevaron a la misma unidad que me habían llevado el año anterior, de Acosta y 10 de octubre. Nos mantuvieron como 7 horas, 8 horas aproximadamente, y después decidieron liberarnos. Después de este acto y antes de este acto, ¿cómo es la vida de Ayler González, la cotidianidad en Cuba? Bueno. ¿La gente te rechaza, no te quiere saludar, te vira la cara o son solidarios? Porque antes caer en desgracia contra una dictadura era estigmatizarte para toda la vida, ¿no? Eso ha ido cambiando. Hay ya un poco de, como decía Antonio, saturación, ¿no? Las personas ya no creen realmente en el régimen y hay un descontento muy general. O sea, tú te das cuenta desde que tomas una máquina hasta en una parada, todo el mundo comenta, hay un descontento general. En nuestro caso, los vecinos alrededor de nuestra casa, es curioso porque incluso una vecina que una vez estuvo prácticamente como amenazándonos de que podían venir a hacernos situaciones como esta, luego de este suceso íbamos hace unos días caminando y saludó a Antonio con una cierta amabilidad. Entonces eso te dice que de todas maneras hay algo que ya se desmorona inevitablemente y entonces las personas no asumen como antes la visión del disidente, del opositor. ¿Crees que finalmente, Antonio, que el régimen, por lo menos esta generación, llegará así hasta el final y por otra parte que estos actos y estas fisuras que se abren dentro de la sociedad cubana son irreversibles? ¿No la podrán cerrar esta gente? Mira, yo creo que la situación es muy compleja. La situación es muy compleja y muchas veces somos simplistas pensando que un régimen de este estilo, por la muerte de sus 2 figuras principales, va a desaparecer. Yo creo que hay toda una estructura, hay toda una dinámica que evidentemente está débil, pero eso no quiere decir que no va a poder transmutar a otro tipo de sistema. Ahora una de las cosas que uno puede palpar claramente es el uso de muchas personas jóvenes en todo este tipo de actos represivos. Por supuesto, personas con un perfil medio delincuencial, algo, pero que de todas formas responden por ciertas prebendas y respaldan al sistema, hacen lo que tengan que hacer. O sea, es una especie de clientelismo que ha ido generándose. Yo creo que desde la oposición tenemos que ser realistas, audaces y empezar a buscar estrategias que ayuden a desmontar este tipo de dinámica que el gobierno ha creado y tiene también engrasada, ¿no? Y te volvemos a invitar cuando quieras, sabes que tienes aquí las puertas abiertas para exponer toda esta realidad tan importante. Gracias también, Ayler, por venir esta noche.